El mayor superpoder en ventas frío al teléfono es conseguir sonar indiferente. La mayoría de entrenadores en ventas te venden, no, es que tienes que sonar seguro, ganar confianza. No, lo que tienes es que ganar indiferencia. Yo tengo gente en el equipo que es muy buena porque no sabe que lo que está haciendo es muy difícil. O sea, hay perfiles que son más juniors que agendan reuniones con empresas gigantes, con directivos que probablemente son como tiburones con una agenda apretadísima y lo consiguen porque no saben que es difícil y porque suenan indiferentes. Bienvenido a Carrera Comercial. Te saluda Alfonso Mauricio. Gracias por estar conmigo en un espacio donde fusionamos la disciplina del atleta de alto rendimiento con la estrategia comercial del mundo real. Gracias ahí por aceptar estar otra vez en el podcast, Félix. ¿Cómo anda todo por allá? Hola, mi amigo Alfonso, ¿cómo va? Gracias a ti por invitarme. Súper contento de estar de vuelta por aquí. Genial. Te cuento que hace unos días lancé una encuesta acerca del tema de prospección. Curiosamente, hace como un año cuando te busqué y hablaba acerca de cuál era la dificultad que tenía más la gente en ventas para prospectar y curiosamente salió la llamada en frío, así que quería abordar esto y no sé por qué pensar vos, Félix, que la llamada en frío sigue siendo una dificultad para el vendedor y en especial para el vendedor B2B. ¿Qué has visto vos últimamente? Y bueno, siempre va a estar eh, dentro de los canales más difíciles de ejecutar porque es el probablemente el que te da un feedback directo y brutalmente honesto del mercado en tiempo real. Tú cuando envías mails o envías mensajes por LinkedIn, lo haces sabiendo que la respuesta no te va a llegar inmediatamente y además no estás escuchándola o viéndola en vivo, sino que, bueno, la lees y queda ahí y puedes interpretarlo a tu gusto o a tu criterio. En una llamada en frío, te la comes pero directa. Entonces, estás escuchando a la otra persona, tienes no más que unos segunditos para llamar la atención, para generar algo de curiosidad y si no los aprovechas o incluso cuando lo ejecutas bien, te la puedes comer y te llevas un rechazo ahí en ese momento. Entonces, hoy, digamos que cada vez más hay menos entrenamiento o más atajos para no hacer ese trabajo que antes. Entonces, cuando tienes que elegir un canal para contactar, priorizas aquellos que no te van a dar esa hostia en la cara de primeras. Y me pongo a pensar que a ver, cuando a alguien que tú estás hablando, obviamente no está esperando y dice, hoy Félix me va a llamar, o cierto vendedor me va a hablar, pero en lo que tú has percibido al hacer las llamadas en frío, ¿cuál sientes tú que es la reacción del prospecto cuando está levantando el móvil y ve que es una llamada de alguien que no conoce? ¿Cuál ha sido la reacción que sentís de esa persona? A ver, lo que está claro es que cada vez menos personas atienden una llamada de números desconocidos. Depende incluso de en qué país estás llamando, de a qué segmento de empresas o perfil de directivo estás llamando. Hay como una resistencia a atender el teléfono por spam telefónico de compañías B2C, como de compañías de energía o de seguros o bancos, etcétera, o las teléfono, o incluso en otros mercados por temas de estafas, fraudes, etcétera. Entonces, la primera dificultad es que mucha gente no las atiende. Sea que llamada sea, no te van a atender y está bien. Fuera de eso, los que te atienden, obviamente, siempre te van a atender haciendo otra cosa, lo que sea que estuvieran haciendo, aunque sea tomándose un café y leyendo el periódico en la silla de su casa, algo estás interrumpiendo. Por lo cual, cuando te atienden una llamada en frío, dentro de los 5 o 10 primeros segundos, como que una de las habilidades del vendedor es detectar si realmente la persona la agarraste de buenas y puede ser una conversación que fluya. Si la agarraste de malas a la hora que se enteró que era una llamada en frío, pero tienes la posibilidad de revertirlo rápido, o si la agarraste en el peor momento de la historia, y ahí lo mejor es salir y buscar otro momento para conversar que sea mejor, no forzar nada. Creo que la clave es entender que la llamada en frío, a diferencia de lo que cree mucha gente, no es algo one shot, no tienes una única oportunidad. Es simplemente un intento de tener una conversación en frío, que se puede dar o no, pero no es te voy a rechazar ahí para siempre, sino que es voy a hablar contigo hoy o no. Fuera de eso, de ese punto como del entender el estado anímico de la persona con la que
conectaste, hay como muchos recursos a la hora de cuando conectas una llamada de teléfono con alguien que no te conoce, ganarte al menos el derecho a ser escuchado y se basa simplemente en esos 5 o 10 primeros segundos, mostrarle que sabes a quién estás llamando y abrir ahí una pequeña brecha de curiosidad que anime a la otra persona a no colgarte el teléfono en ese mismo instante. Te estás diciendo eso de que no tomemos el rechazo personal y puede suceder. Alguien lo agarras y legítimamente está entrando a una reunión, no te va a agarrar la llamada. Pero, ¿qué tal si esa persona lograste captar su atención? Si pudieras desglosar en base a tu experiencia, ¿cuál es la estructura de una llamada en frío que pudieras compartir? Claro, hay diferentes estructuras que funcionan y en particular dependen o bien del servicio que estás ofreciendo, porque es diferente estar prospectando una solución que casi es un commodity y que al final compites dentro de un mercado saturado, donde el mercado ya conoce tu solución, donde probablemente ya tenga algo para resolver el mismo problema que tú. Y ahí, pues casi que te tienes que posicionar como una alternativa o simplemente ser un punto de contacto nuevo. Es diferente cuando sales a prospectar para una solución que quizá es algo más innovadora, que tiene un mecanismo único a la hora de resolver el problema que hace que tu prospecto aprenda algo cuando hable contigo, que descubra algo nuevo. Entonces, ese es un punto desde el que también puede partir la creación de tu guión. Es distinto cuando vendes sobre algo innovador, nuevo, que ataca un mecanismo único a la hora de solucionar el problema de cuando vendes un commodity, pero para mí es clave entender a nivel de el perfil de decisor al que estás tratando y lo podemos hacer, por ejemplo, utilizando la metodología o el framework de DISC para un poco clasificar a las personas según su perfil de personalidad. Es diferente contactar a CEOs o a directores comerciales que normalmente tienen un perfil como súper dominante, muy echado para adelante, directos, que prospectar a CTOs o a CFOs, que son perfiles mucho más analíticos, más introvertidos, con menos tolerancia a la presión externa y que al final van a ser mucho más reacios a conversar con un extraño, ¿no? Si tuviera que decirte una estructura de guión de llamada en frío que funcione bien en muchos casos, pues yo, por ejemplo, hay una que replico en muchos clientes que parte de una apertura que no es nada innovador ni nada tan, digamos, novedoso como lo que aparece en los vídeos de Instagram, sino que es mucho más normal. Es llamar y decir, hola Alfonso. Y Alfonso me va a decir, sí, ¿quién es? ¿Qué tal, Alfonso? Soy Félix de Firefly. Oye, te quería hacer una pregunta todavía. ¿Eres el director comercial de empresa Ujú. random? Y ahí simplemente como jugando con el tono y hablando como una persona normal, tú vas a estar esos 5 primeros segundos diciendo: "Félix de Firefly", y me vas a decir: "Sí, soy el director comercial de tal", y entonces, fantástico, Alfonso, entonces, genial que te llamé, imagino que te agarro súper ocupado, así que no te quiero robar mucho tiempo ahora, ¿te sirve si te cuento rápido por qué te llamo? Y si tiene sentido, ya hablamos otro día, o agendamos otro día. Entonces, ahí ya te la colé, o sea, entré seguramente, tú ya me ubicaste que no hemos hablado, yo te digo que no te quiero Ujú. robar mucho tiempo, que te voy a contar rápido y que si tiene sentido, hablamos otro día, como que si tú ya me respondes a eso, que sí, ok, cuéntame rápido, el siguiente paso natural será que hablemos otro día y por eso es posible que agende una reunión. Cuando tú me digas, bueno, ok, cuéntame rápido, en algunos casos, lo que voy a intentar hacer es, genial, pues Alfonso, mira, por darte contexto, nosotros trabajamos con otras empresas de servicios B2B que tienen un equipo de menos de 5 vendedores y que normalmente por el volumen de trabajo que tienen no alcanzan a poder llamar en frío a todos los prospectos que quisieran. ¿Ustedes para conseguir nuevos prospectos están usando canales como email o LinkedIn o también están haciendo llamadas en frío de forma consistente? Entonces, yo en 20 segundos te voy a decir, mira, yo te llamo porque trabajo con gente como tú en este contexto que normalmente tiene este problema. ¿Tú cómo lo resuelves? ¿Así, así o así? Y te voy a dar una pregunta con 2 o 3 opciones. Probablemente tú me digas, pues no, mira, nosotros lo que pasa es que, y ahí me darás información. Si yo he sido lo suficientemente listo, ya debo tener como un árbol de posibilidades de respuesta donde si tú me dices, pues mira, yo utilizo el cold email y LinkedIn, bien, te voy a ir por un lado. Si tú me dices, no, mira, nosotros utilizamos inbound, publicidad, etcétera, voy a ir por otro lado. Y si tú me dices que haces cold calling, pues tal vez tengo otra vía, digamos, para seguir. Pero ahí ya hemos entablado una conversación ida y vuelta y va a depender un poco de cuánto conozco el problema que normalmente tienen mis clientes, o incluso, y en un segundo plano,
cuánto conozco el servicio que ofrezco o el valor que ofrezco. Pero ahí yo ya estoy en una conversación calificada. Es muy sencillo, o sea, una apertura que simplemente me da pie a ser escuchado, darle algo de contexto del problema que resolvemos y hacerle una pregunta que le deje elegir entre dos o tres opciones como para que yo pueda seguir guiando la conversación. Nada más que eso. Me gustó 2 cosas. Uno, la tonalidad con la que fuiste haciendo la comunicación, porque no hablaste: "Hola, Alfonso, te saluda Félix de empresa Ujú. ABC, nosotros hemos creado". No, ya me mataste eso. Segundo punto que destaco, que llevaste una estructura, es decir, aparte de la voz que me captó mi atención, hiciste una introducción, te presentaste brevemente, hiciste el llamado trigger event que dijiste, no sos tú el director de tal compañía, entonces ya la persona ató el cabo. Después veo que hiciste una calificación, es decir, posiblemente tú dijiste, pueda que a este prospecto le interese, pero fuiste afirmando. Y por último veo que lo que tú hiciste fue la venta, pero de la reunión, no la venta del producto. Y muchos en la llamada en frío lo que te quieren vender de primero es el producto. No sé si te has percatado que a estas alturas todavía nos hacen eso. Sí, todavía pasa y es como saltarse muchos pasos. Incluso te diría que en algunos casos ni siquiera voy por vender la reunión, sino que lo que quiero conseguir es generar interés o generar esa primera curiosidad. Por ejemplo, cuando eso, contactas con un director de tecnología, según qué empresas, que probablemente reciben un montón de mensajes todos los días, esa persona ya tiene como un filtro o una alerta que le dice, hey, cuando te vayan a pedir una reunión, bloquea o protege tu agenda porque no tienes tiempo infinito. Entonces esa persona, a la mínima que sienta cierta presión de que yo lo llevo hacia ese lugar, él va a ponerse en guardia y va a ser como más cauteloso. Entonces a veces simplemente él es el que te va a decir o te va a encontrar ese paso natural. Yo te voy a intentar orientar hacia allí, pero a veces es como, y en algunos casos lo hemos visto, que nos funciona decir, oye, ¿te sirve si envío algo de info sobre esto? Lo miras y te vuelvo a llamar el jueves. Y es como, voy un poco más despacio, no tomo el atajo de siempre querer cerrar en la primera llamada, porque sé que si esa persona que ya ha conectado conmigo, que me ha escuchado, que me ha dado algo de información de la que a mí me interesa, y yo con esto le puedo mandar algo que sea particularmente relevante para él y me gano el, ok, mándame eso y hablamos más tarde, no le estoy pidiendo nada, no le pido 30 minutos, le estoy diciendo, hey, te voy a mandar algo que tal vez te interese y que es exclusivamente para ti. Y conversamos luego si tiene sentido. O sea, el problema principal de la mayoría de vendedores B2B es que quieren saltarse muchos pasos y hacer todo rápido y todo inmediato y no siempre es así, o sea, tú no puedes decidir cómo compran las personas, es como que Y cuando no haces puedes adaptar. ahora, estabas diciendo que tú le mandas la información al cliente para ver si hace sentido. ¿Consideras tú que dentro de esa llamada, esa primer llamada, cuando estás calificando, es correcto incluso preguntarle, Félix, no sé si es con vos que tenga que hablar, decime, ¿quién pudiera ser la otra persona que está en el proceso de compra o eso se haría en otra oportunidad? Depende, o sea, por ejemplo, esta idea de mandar la info tiene sentido, pues eso, sobre todo ante roles que protegen mucho su agenda o ante soluciones que quizá por su complejidad necesitan algo extra o algo intermedio entre el primer contacto y la reunión. Si sabes realmente, porque tienes súper estudiado el proceso comercial en tu empresa y sabes por estructura quién generalmente te compra, no es tan importante en ese punto porque lo que quieres es meter a alguien en el top of funnel de tu CRM en el sentido, logré comunicarme con esta empresa, con alguien que tiene un rol relevante para la solución que ofrezco y que debe tener algo de influencia al menos en el proceso de compras. Y quizá no es el momento de validar si es un champion o si realmente es el decision maker final. Quizá en la llamada en frío puedes decirle, oye, ¿hay alguien que tenga más sentido también que se lo compartamos este material o que invitemos a la reunión? Como que eso sí que lo puedes hacer, como intentar involucrar a alguien más y ahí incluso tu tasa de no-show va a mejorar mucho cuando intentas involucrar a más personas, pero la mayoría de casos no te merece la pena calificar tanto en una llamada en frío porque la gente te está atendiendo haciendo otra cosa, buscando a los niños del colegio, subiéndose al auto, saliendo o entrando de una reunión, o sea, no es
O como en las películas que todo sale perfecto y la gente te atiende y está ahí para responderte todas tus preguntas. Tienes un tiempo que es finito y además, y esto es la parte como que más me gusta de las llamadas de frío, es impredecible, porque puede ser cualquier cosa puede ocurrir. Ahora, hay algunas frases que debemos evitar al hacer una llamada en frío. Se me ocurre que yo te hable y, Félix, disculpa que te interrumpa, o no sé, hay algunas frases que, nuevamente, que debemos evitar como para no sonarnos que estamos abajo del prospecto y demostrar que es de tú a tú en la llamada. Sabes que yo no soy tan fan, para mí hay algo que ocurre y es que los entrenadores de ventas em, llevan el análisis de la psicología de las ventas a un extremo y quieren explicar qué es lo correcto, pero luego la vida real es distinta. Entonces, por ejemplo, no sé, algo tan simple como que cuando llamas a alguien en frío y le saludas, hay muchos expertos que te dicen, no, no, no le digas al prospecto, hola, Alfonso, sino que dile, hola, Alfonso, ¿cómo estás? Yo cuando, por ejemplo, no sé, un amigo me pasa el teléfono de otro y me dice, hey, llámalo para tal cosa, cuando llame, como no hablé nunca en la vida y quiero verificar, le diré, hola, Alfonso, o Alfonso, y es como, es algo natural, o sea, las personas no tienen que cambiar toda su conducta para intentar. No, realmente estás llamando a alguien en frío con el que no hablaste y está bien preguntar, Alfonso, ¿eres tú? Es como, no hace falta decir eres tú, pero es como, hola, Alfonso, y Alfonso te va a decir, sí, ¿quién es? ¿Qué tal? Soy Félix. Y ya está, y entraste. No pasa nada por hacer una pregunta al inicio. Igual que no pasa nada por pedir disculpas en un punto de la llamada, porque por ser una persona educada te salió natural decir, oye, disculpa si tal cosa. La gente no te está evaluando qué palabra usas o no. Creo que lo único que tienes que evitar en llamadas en frío quizás son aquellos disparadores que ya te ponen, pues eso, en guardia desde el inicio, todas aquellas frases cliché de, no sé, no quiero venderte nada, pero... Es decir, cuando tú escuchas esto, tu mente ya es como, obviamente me quiere vender algo. Entonces, creo que esas son las únicas cosas que tienes que evitar. Luego hay cosas que son de comunicación humana y que si tú en tu vida normal las usas, no está mal usarlas en llamada en frío. Si yo te llamo en frío y te digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los expertos en ventas te van a decir, no, no le preguntes eso porque en realidad no te importa y no lo vas a estar. Si tú cuando llamas a la mayoría de gente le preguntas qué tal, lo puedes usar en llamadas en frío y mucha gente te va a responder bien y tú, pues bien, gracias por preguntar. O sea, ya está, no, no pasa nada. No, creo que hay mucho más necesidad de sonar inteligente dando consejos de venta que realmente de ser efectivo dando consejos de venta. Sí, me quedo con eso. Por eso te preguntaba, porque se lee tanto y me gustaría que esa persona que nos está viendo y está aclarando tenga esa claridad. Desde que hoy dije, disculpa que te interrumpa, hoy dije, no, sino que se enfoquen más en cómo están manejando la llamada en frío, porque eso es lo que sucede hoy actualmente. Félix, pero también me imagino que parte de lo difícil de hacer las llamadas en frío para aquel que no tiene mucha práctica es el rechazo. ¿Cómo sugieres tú Ujú. ir trabajando ese rechazo? Bueno, es entrenamiento, o sea, es como un músculo al final y no funciona ni con charlas motivacionales, ni poniéndote una cancioncita, ni, o sea, eso no funciona, digamos, para acostumbrarte al rechazo, lo tienes que practicar. Incluso te diría que nunca te deja de afectar al 100%. Quiero decir, nosotros somos los humanos seres sociales y cuando nos interactuamos con otros humanos, lo que queremos es encajar, no queremos que nos rechacen, o sea, es algo natural y que hay una parte ahí de biología básica, o sea, no es algo que tú puedas decir, ok, me desprendo de esta parte de mí que viene preconfigurada en mi sistema y no me va a afectar. El tema es entrenar y al final utilizar sistemas que te ayudan, digamos, a aislar lo máximo posible o a desapegarte al máximo del resultado. Cuando haces 1000 llamadas en un mes, pues si ya las has hecho durante 5 meses y tienes un histórico de resultados, vas a ver que hay una estadística y que si de 1000 llamadas tú conviertes el 3%, significa que vas a agendar 30 reuniones en un mes
y que para agendar una reunión necesitas un número determinado de llamadas. Entonces, no te va a afectar el rechazo sabiendo que si tú necesitas marcar 50 veces para conseguir una reunión, vas a marcar 49 sabiendo que son todos rechazos, entonces no debería afectarte, porque la 50 va a ser que sí, estadísticamente. Y si marcas 30 y la 31 es un sí, pues fantástico, te sobraron 20, te las acumulas para el siguiente. Entonces, te deja de afectar porque sabes que tú estás haciendo el trabajo. Para mí el mayor superpoder en ventas frío al teléfono es conseguir sonar indiferente. La mayoría de entrenadores en ventas te venden, no, es que tienes que sonar seguro, ganar confianza. No, lo que tienes es que ganar indiferencia. Yo tengo gente en el equipo que es muy buena porque no sabe que lo que está haciendo es muy difícil. O sea, hay perfiles que son más juniors que agendan reuniones con empresas gigantes, con directivos que probablemente son como tiburones con una agenda apretadísima y lo consiguen porque no saben que es difícil y porque suenan indiferentes. Les da igual llamar al CEO de Iberdrola que llamar, no sé, al chico que tiene una agencia que factura $3.000 al mes, porque no sabe realmente, no dimensiona, digamos, la dificultad de lo que está haciendo. Entonces, es mucho más importante sonar indiferente de decir, ok, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy marcando números porque sé que a las personas que llamo hay un porcentaje a la que les va a servir bastante lo que hago y les voy a solucionar un problema que quizá no los deja dormir. Hay muchos otros que no, y entonces me voy a alegrar por ellos y voy a seguir buscando a los que tienen el problema. O sea, en cualquiera de los dos casos yo gano. Es como si tú tuvieras una vacuna contra el cáncer y llamaras a la gente cuando encuentres a alguien que no lo tiene cáncer, digamos, te vas a alegrar por él, fantástico, y cuando encuentres a alguien que lo tiene y esa vacuna lo puede curar, te vas a alegrar por él, fantástico. Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo estoy haciendo mi trabajo, algo que está bien, que puede servir a mucha gente, y a los que no, fantástico, ya lo tienen resuelto. Me gusta eso, la indiferencia, porque al final no es que te valga lo que estás haciendo, sino que si lo tomas con ligereza, como tú dices, ok, estoy hablando con el CEO y ¿qué? Yo solo sé que tengo que marcar este número, te sale normal. Y también lo Exacto. otro, me imagino, Félix, y para la persona que nos está viendo o escuchando, a mí todavía me dicen que no cuando voy a más en frío, me imagino que a ti. Entonces, por más que agarres el último curso del gurú del momento, te van a seguir diciendo que no. Lo importante es, como tú dices, tener la actitud para seguir llamando y saber que eventualmente vas a tener un sí. Llegamos a la Sí, parte que total. conseguí. Ahora, dale, dale, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir, total, que esa parte, o sea, yo también recibo un montón de nos y algo que uso yo es que yo los nos los cobro en el sentido de, si yo a un cliente le cobro un determinado número por hacer llamadas en frío, no los cuento como, ok, le cobro por mis victorias. No, yo le cobro por la ejecución. Entonces, cada llamada que hago que no funciona, si al final el cliente me termina pagando 100 o 200 o 300 dólares por reunión agendada, y para eso tengo que hacer un determinado número de llamadas. Cada llamada que es un no o que no me atienden, yo me apunto 1, 2, $5, los que sean, que para mí eso cuenta, digamos, es trabajo. Estoy haciendo trabajo, son dólares que van cayendo así, tic, 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 cada vez que marco, entra dinero así, tic, por más que sea un no. Entonces no me mido en victorias, yo digo, ok, yo tengo que ejecutar, sé que ejecutando salen las victorias, entonces ejecuto y listo, estoy ganando en cada no. Y el problema, pienso, Félix, que muchos vendedores creen que llamar en frío es fácil, es seductor y al final llamar en frío puede ser aburrido, como tú dices, como ir al gimnasio, tedioso, pero quien lo hace termina Ujú. siendo victorioso a largo tiempo. Sí, por supuesto, sí. Ahora, digamos que ya vimos la parte de la introducción, ya vimos la parte que hicimos el trigger event, ya vimos que hicimos las preguntas para calificar y obtenemos, ya vimos el no, hoy vemos el sí. ¿Qué hacer cuando el cliente te dice que sí, que quiere agendar una llamada? ¿Te muestras, sí, sí, ahorita Félix, déjeme ver mi calendario o tomaríamos la actitud que dijiste tú hace un momento de mostrar con indiferencia el momento de agendar la reunión? De nuevo, creo que tienes que tomarlo con la naturalidad normal, es decir, no está mal mostrarse como alguien apasionado o alegre. Obviamente no te puedes poner a celebrar como si hubieras marcado un gol en la final de la Champions en la llamada, pero tampoco es que tengas que forzarte a sonar como tranquilo o desapegado, simplemente es como, bueno, genial, pues busquemos un hueco. A ver, déjame mirar, la semana que viene, por ejemplo, ¿te funciona martes o miércoles en tu mañana? Y es como,
algo normal y luego celebra, fantástico, pero ni siquiera, de nuevo, es una cuestión de no forzarte a actuar de una manera que no es tu manera natural. La mayoría de gente a la que no le funcionan las llamadas en frío es porque está intentando seguir consejos de gente a la que le funciona algo porque se adapta a su forma de ser. Es decir, no sé si miras los videos de Julio, que es Ujú. un crack, que hace un montón de llamadas en frío, intentas copiarle su estilo, probablemente no te funcione igual porque vas a ser un impostor que estás forzando a algo que no suena natural y que no es tu energía y que no es tu misma vibra. Entonces, trata de aprender algo que entendiendo el contexto y por qué funciona, adáptalo a tu forma de ser, pero no te fuerces a hacer cosas que no van con tu estilo o con tu forma de actuar, porque nunca te va a funcionar. ¿Qué dijiste lo de tomar estilos que no van con nosotros, ya sea por nuestra personalidad o por las culturas? ¿Qué hay con lo de tener un script y no para seguirlo al pie de la letra, pero funciona todavía como para que no te perdas o qué consideras? Sí, o sea, para mí los guiones funcionan tanto para perfiles que son juniors o no tienen tanta experiencia o tanto conocimiento técnico sobre lo que están vendiendo, o funcionan cuando todavía no has validado la mejor forma de hacer outbound o de hacer llamadas en frío, porque al final seguir algo un poco más rígido es lo que te va a permitir poder analizar datos con consistencia. Si en cada llamada haces freestyle, no vas a poder sacar aprendizajes que al final se pueden extrapolar. Entonces, yo creo que para perfiles juniors funciona muy bien y para esos casos donde todavía no tienes validado ese product message fit, es decir, cómo llevas tu producto al mercado, con qué mensaje, pues te puede servir hacer diferentes pruebas o diferentes enfoques. Los perfiles más seniors o más experimentados probablemente convierten mucho más cuando pueden hacer freestyle en la llamada y improvisan porque conocen qué le pasa o cuál es el contexto de sus prospectos en general y cómo puede ayudarles su producto y entonces adaptan un poco la llegada a cada caso específico. Y con lo de, yo te voy preguntando, como te repito, las cosas que se ven o se leen para que alguien con tu experiencia pueda dar su punto de vista. Otros te dicen, cuando hagas llamadas en frío, levántate para tal vez botar un poco el estrés, la tensión. Otros te dicen, quédate sentado, pero hace ademanes, como estás hablando. ¿Qué te funciona o qué le funciona a tu equipo cuando hace llamadas en frío? No, está bueno, lo de levantarse es algo que físicamente está comprobado a nivel energía y yo no soy tan experto en esa parte de la explicación científica, pero sirve. Igual que sirve utilizar, sobre todo al principio, cuando no son perfiles, pues eso, tan experimentados, el tema de las respiraciones, es decir, antes de llamar, tratar de exhalar más de lo que inhalas y hacer como ciertas preparaciones que te ayudan a regular un poco el organismo y a liberar algo de tensión. Pasa que cuando te dedicas exclusivamente a esto, como es nuestro caso y que no es tan común, o sea, normalmente los vendedores hacen llamadas en frío, pero su trabajo no es solamente hacer llamadas en frío. Entonces, en nuestro caso es muy natural. O sea, yo abro la pantalla del ordenador y me puedo poner a llamar y no necesito nada de preparación. Puedo hacerlo en una cafetería, o sea, delante de 100.000 personas, me da igual, es algo como natural para mí. Para otros casos, pues está bueno, incluso yo que recomiendo, siempre lo digo, la peor llamada que vas a hacer en el día probablemente sea la primera, porque es la que menos ganas tienes de hacer, es como, ok, vamos allá. ¿Qué puedes hacer? Llama a alguien que no sea tan frío, que ya hayas hablado con él hace unos meses y haya quedado muerto en el CRM y al menos cuando llames el tipo te va a atender y te va a recordar. Llama a alguien que tengas como filtrado con alguna señal de intención. No sé, si estás vendiendo X servicio y ves que una empresa está contratando un perfil similar, probablemente te escuche porque al menos es más relevante. Llama a alguien que realmente las posibilidades de recibir una hostia en el hocico pues sean más bajas y ese para mí es clave. Hacerte como la primera llamada del enfrío del día, la más fácil, y así es como que, bueno, ya despertaste un poco tu organismo, la siguiente vas al coliseo a pelear. La primera llamada es la más difícil. Hay otra regla en la calle, las ventas que dicen que hay horarios que funcionan más para hacer las llamadas por el tema de la atención que pueden tener tus prospectos. ¿Cuáles, en base a la experiencia del volumen que ustedes manejan, son las horas en las que mejor les ha funcionado
tener resultados. Varía bastante en función de los mercados. Lo que te diría es que las peores horas son de las 9 de la mañana a las 11:30 de la mañana, casi en todos los mercados. O sea, esas son las peores horas porque son las que los directivos tienen una mayor condensación de reuniones. Llamar a alguien en esas franjas probablemente es la peor decisión o son las más complejas. Esto tiene algunos, o sea, tienes que entender a qué sector estás llamando y dónde tienen sus picos de actividad, ¿no? Si le vendes a empresas logísticas, pues no los vayas a llamar entre las 6 y las 10 de la mañana porque está su pico de la operación. Entonces, cada uno tiene que hacer el análisis. En general, te diría, las peores horas son de las 9 de la mañana a las 11:30. A mí o a nuestro equipo le funciona mucho la franja como del mediodía hasta la hora del almuerzo y todo lo que es la tarde. Y luego hay dos ventanas que particularmente me gustan bastante y son de las 8 a las 9 de la mañana, donde en la mayoría de mercados no hay reuniones con clientes o reuniones internas, pero la gente o está en la oficina o ya está de camino a la oficina o con chip de trabajo y es mucho más probable que te atiendan. Y la ventana después de las 5 de la tarde hasta las 6:30. ¿Qué pasa un poco igual? En el caso de directivos, probablemente después de las 5 de la tarde no tienen reuniones internas, etcétera, pero siguen con el chip de trabajo, están terminando cosas, etcétera. Entonces, es un buen horario para también que conseguir una mayor tasa de respuesta. Hay un consejo que aprendí de una influencer de cold calling que se llama Sara Uy, es muy buena, que ella dice, todos los días garantízate hacer 9 llamadas antes de las 9 y 5 llamadas después de las 5 y al final estás haciendo ahí 14 llamadas al día que no tenías hasta hoy, digamos, en mente de, ok, ¿cómo meto más llamadas en mi día? Y cuando haces, digamos, suma y cuentas todas esas llamadas, cuántas significan en un año y con tu porcentaje de conversión, cuántas reuniones y cuántos clientes, y quizás la diferencia de lo que te permite llegar a tu objetivo o no del año, el hacer esas 14 llamadas al día en un momento donde mucha gente responde. Para ir cerrando, ¿cuál sería una estructura o cuál ha sido la estructura de una llamada en frío que a vos te hayan llamado la atención y vos dijiste, ya tiene mi atención, te voy a escuchar? Uy, ojalá me llamaran en frío, Alfonso, pero nadie me llama. Sabes que la última llamada en frío que recibí, y creo que es la única que he recibido, no te diría que en lo que va del año, para algo que tenga que ver con mi negocio, fue de Braderson Moncada, que es un chico que ahora trabaja en mi equipo, y me llamó en frío para postularse a una vacante que ni siquiera ¿De existía. veras? O Wow. sea, me llamó en frío, además fue muy ágil porque me llamó por WhatsApp en lugar de por la línea común, por lo cual es una llamada que sí o sí contestas, porque si me llamas por WhatsApp es raro y no es lo habitual, entonces contesto la llamada. Y Braderson me dijo algo como, hola Félix. Yo contesté, sí, ¿quién es? Porque era un teléfono de Venezuela, nada que ver. Ujú. Me dijo, ¿qué tal? Soy Braderson Moncada. La verdad es que no hemos hablado antes, pero vengo siguiendo tu contenido en LinkedIn y solamente quería hacerte una pregunta. No sé si tienes un momento, dijo algo así. Entonces le dije, sí, obviamente, cuéntame. Casi me pongo a celebrar porque alguien me llamó en frío. Entonces ahí nada, simplemente me contó, nada, me dijo, mira, la verdad es que vengo siguiendo lo que hacen de contenido sobre cold calling. Veo que tu equipo publica además y que están súper contentos trabajando en tu agencia. Yo me dedico a hacer llamadas en frío para tal y tal cosa y la verdad es que me encantaría ver cómo funciona o cómo sería el proceso para trabajar en tu equipo. ¿A día de hoy tienen alguna vacante abierta? Wow, Ya está, genial. suficiente como para ganarse una reunión conmigo y ser contratado en el mismo mes. O sea, no tenía la vacante, pero te contrato, me da igual. Em, porque estás haciendo el trabajo. Así que esa es la última llamada que recuerdo porque te juro que no he recibido más llamadas en frío B2B en lo que va del año al menos. Pero escuchando la estructura de la llamada, cumplió con lo que hemos visto en esta charla contigo. Hizo la introducción, hizo el trigger event, te hizo Claro, el tipo se preguntas. ve todos mis vídeos. Qué genial. Crack, Te juro, luego me explicó en la reunión, me dijo, no, hice el guión con tus vídeos. me ha Entonces sí, parecido. obviamente el chico sabía. Félix, vamos llegando al final del entrenamiento. Compartime 2 aprendizajes que te llevas de este día conmigo. Dos aprendizajes que me llevo. Bueno, por ahí no sé si es un aprendizaje nuevo, pero algo que un poco confirmo y que es habitual, que me encuentro un montón. Y es que incluso personas
que viven de las ventas y que son muy seniors o que tienen mucha experiencia, también les pasa esto que tienen tal vez un poco contaminado o sí, utilicemos la palabra contaminado, cuáles son las buenas prácticas en una llamada en frío, porque la mayoría de contenido sobre llamadas en frío que podemos leer, estudiar o investigar no muestran 100% cuál es la realidad, en el sentido de que la mayor parte de entrenadores o de influencers que hablan sobre esta forma de tactar en frío, lo hacen no desde el terreno, sino desde lo que a priori o sobre la teoría o desde la psicología es lo correcto. Entonces, puede ser que muchas veces esos consejos funcionen en su contexto o en algún tipo de producto de vertical determinada, pero no los puedes extrapolar a cualquier negocio o a cualquier mercado. Entonces es fácil como que todo el que está en este sector y quiere buscar referentes sobre el tema y estudiar, lo que se encuentra son cosas que a la hora de aplicarlos suenan muy inteligentes en LinkedIn, pero luego en la práctica no es así, no funciona así. Está muy bien que tú digas, no, hay que personalizar todas las llamadas y hacer preguntas y aportar valor, pero lo dice alguien que no hace 100 llamadas al día y que no sabe cuántas personas le contestan, porque si lo supiera, no podría investigar 10 minutos a cada persona que llama. Entonces, incluso, pues eso, en casos como el Ujú. tuyo, donde tu experiencia pues es de muchos años y eres una persona que conoce mucho del tema, pues incluso lee esos consejos y dice, ok, aquí hay algo que parece que tiene sentido, pero no me cuadra del todo, o quiero confirmar si esto es verdad o no. Y eso es interesante, o sea, es algo que pasa mucho en el sector. Genial. ¿Y el segundo? Ese sería el primero. Y el segundo, ¿cuál podría ser el segundo? Bueno, quizá el segundo es que está bueno que cada vez más, y por eso estoy acá, a la gente le interese de nuevo el cold calling, que creo que ha habido un largo tiempo donde entre herramientas de inteligencia artificial, agentes, se ha dejado como súper de lado, pero hoy se siente como una nueva corriente, se empieza a ver más gente hablando de esto, o incluso, pues, personas como tú nos invitan a un podcast para hablar de algo que había dejado de estar en el mainstream o de ser tendencia, y parece que es algo que empieza a cambiar de nuevo. Totalmente. Y fue por eso que mencionas que te traje, porque muchos es hoy todo, y voy a generalizar, es inteligencia artificial. Lo mismo que se lee y escucha todos los años, el cold calling está muerto, y al final lo que no saben es hacer llamadas en frío, nadie te dio una estructura, tú no te preocupas por aprender a agarrar un curso de alguien que tenga la experiencia, no que te dé unos scripts y esa es la realidad. Félix, para la persona que quiere saber sobre tus servicios o quiere que les apoyes con las llamadas en frío, ¿dónde te pueden contactar? Pues LinkedIn es la mejor forma de contactarme, como Félix Fernández Sánchez, seguro que les aparezco por ahí rápido porque te escribo como 5 veces al día y el que no me conozca ya porque me tiene bloqueado. Entonces, esa es la mejor forma. Desde Firefly nosotros hacemos llamadas en frío para empresas que venden B2B, desde servicios, productos, software, etc. Y por otro lado, tengo mi comunidad, Better Call Club, donde en lugar de hacer entrenamientos o formaciones en papel, pues tenemos un espacio de entrenamiento en vivo donde hacemos llamadas en directo todas las semanas y donde hacemos entrenamientos prácticos de lo que son llamadas en frío de verdad, para que se aprenda de la mejor forma, digamos, que hay a la hora de entrenar cold calling, que es practicando y escuchando lo que hacen otras personas y lo que les funciona a ellos. Ahí está, yo lo dejo en las redes y se los comento. Yo soy parte de la comunidad de las llamadas en frío y hay bastante aprendizaje. Aquí yo lo doy porque a pesar de los años de experiencia, cuando ves y analizas esas llamadas, ves los errores que se hacen en la vida real, ya tenés para ir nuevamente al campo de batalla. Así que se los recomiendo. Félix, un fuerte abrazo. Te agradezco que has dado un espacio para que habláramos de ese tema muy importante. Me dio mucho gusto verte. Igualmente, muchas gracias por la invitación, querido. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Está. Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo entrenamiento. ¿Resonó contigo este episodio? Compártelo con alguien que lo pueda necesitar. También te invito a que te suscribas para que podamos hacer crecer la comunidad y todos entrenar en la carrera comercial.